Bueno, y precisamente como lo comentaba, hace 110 años, el 1908, aproximadamente, un hacendario coahuilense, Francisco I. Madero, publicaba un libro titulado La sucesión presidencial en 1910, en el que criticaba el perfil dictatorial del gobierno de Porfirio Díaz, y el 5 de octubre publicó el famoso Plan de San Luis, en el que llamó a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, hace 108 años, a las 6 de la tarde, muy cerca, hace un par de horas, inició la gesta para derrocar al porfiriato y establecer elecciones libres y democráticas. Bueno, sobre este hecho, en el Pleno de la Cámara de Diputados, en tribuna, los grupos parlamentarios fijaron posiciones con la conmemoración de este 108º aniversario de la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero convocó a todas y a todos los mexicanos a poner fin al autoritarismo y a tomar en sus manos la decisión sobre su propio futuro. Junto con Madero, el movimiento revolucionario se fortaleció con la demanda de tierra y libertad de Zapata, el espíritu justiciero de Villa y la defensa de la soberanía nacional de Carranza. Nuestra revolución culminó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un pacto político y social que reconoció por primera vez en la historia de las constituciones los derechos sociales del pueblo y estableció la institucionalización de la República que nos ha permitido vivir con estabilidad desde el fin de la guerra en 1917 hasta nuestros días. Quienes se consideraron herederos de la revolución terminaron por solo mirar sus intereses y reivindicar a los más necesitados. Miren si no, los obreros y trabajadores de hoy ganan salarios irrisorios. El campo de hoy es un espacio de gente buena, pero sin oportunidades de mejorar sus condiciones de vida. El llamado a las armas de Madero produjo diversos alzamientos en todo el país, tal como conocemos todos nuestra propia historia nacional. Y el triunfo del coahuilense en las elecciones de 1911 para que en febrero de 1913 fuera asesinado y la presidencia usurpada por Huerta. De inmediato, la lucha violenta por el poder duraría más de una década. La Revolución Mexicana hizo que el pueblo de México se despertara del letargo político y represión social. Los indígenas y campesinos fueron la base de esta lucha por un país mejor, quienes dieron su vida para contar con los derechos sociales que fueron concretándose durante los años posteriores, como fue la promulgación de la primera Constitución en el mundo en incorporar los derechos sociales. La desigualdad social y la pobreza aún no han sido erradicadas. Si en el pasado el reparto de las tierras fue una de las grandes conquistas de la Revolución Mexicana, hoy el reparto de las oportunidades es la mayor exigencia de la sociedad mexicana. La revolución y los gobiernos revolucionarios y postrevolucionarios fracasaron en generar las condiciones de vida anheladas por quienes lucharon. Las traiciones y el caudillismo que encarnó una lucha del poder por el poder fueron el sello inequívoco de esa época. Con el antecedente inmediato de 3 preceptos fundamentales: sufragio efectivo, no reelección, la tierra es de quien la trabaja y el municipio libre. 3 principios que los gobiernos ineptos, ignorantes, abusivos y corruptos degradaron en el periodo comprendido entre 1920 a 2018.